Buenos días a todos, amigos de Zaragoza, de Europa Press y de EFE. Muchas gracias por estar aquí y también a los medios de comunicación que estáis online. Espero que se esté retransmitiendo bien. Si no, podéis protestar a la organización para que arreglen enseguida la imagen. Buenos días, muchas gracias a todos y una gran felicitación, por supuesto, después de casi 14 años de la demanda llamada macrodemanda de Adicae, que se extendía y se extiende en principio a las 101 entidades financieras españolas que había entonces, hace 14 años, que ahora se han convertido en 8 o 10 grandes bancos que han resumido el conjunto de las cajas y de los bancos pequeños y que efectivamente alcanzaban a por lo menos 3, 4 millones, que se dice pronto, 3, 4 millones de consumidores que tenían esa maldita cláusula, esa abusiva cláusula financiera en sus préstamos hipotecarios y que la banca no ha querido resolver ni amistosamente, como ha propuesto siempre Adicae, ni siquiera cuando el Mercantil 11 de Madrid dio una sentencia hace bastantes años, 7 años o 8, a favor de los consumidores, de todos los consumidores, por ser una acción colectiva, lo que presentó Adicae, y lo mismo tampoco quiso ceder la banca después de que la Audiencia Provincial de Madrid también nos diera la razón, y tampoco quiso dictaminar el Tribunal Supremo hace 2 años y medio, cuando la banca siguió reclamando a pesar de perder siempre, y en ese momento, a pesar de que ya había miles de sentencias de los tribunales ordinarios que habían fallado a favor de los consumidores que había presentado Adicae, más allá de la macrodemanda colectiva y también de decenas de miles de consumidores, perdón, cientos de miles, hasta 400.000 consumidores que habían presentado sus demandas en el juzgado al no ser admitidos por la banca ni el acuerdo voluntario a través del Banco de España, ni de ninguna de las maneras. Hoy todavía quedan por los juzgados 145.000 demandas individuales o agrupadas de Adicae, las 145.000 por todos los juzgados de España, estorbando a una justicia tan deteriorada como la española y tan injusta para los consumidores, haber tenido que esperar 14 años. Y la banca, además, encantada. ¿Por qué encantada? Si tenía y tiene que pagar los intereses que haya de demora, que haya cobrado desde el primer día que los cobró, es decir, hace 15, hace 20 años, hace 10, tiene que pagar los intereses, el interés legal del dinero. Y a pesar de eso, no le interesaba resolverlo. ¿Por qué no le interesaba resolverlo? Porque salía ganando. ¿Y qué salía ganando? Pues salía ganando nada menos que solo la cuarta parte de los consumidores hayan reclamado. Siempre lo consigue y consigue incluso mucho más la banca yéndose a la justicia y además
a la justicia individual precisamente para conseguir que los consumidores se retraigan, no reclamen, se aborrezcan o, atención, o se conformen con la cuarta parte o la mitad como se han conformado a la fuerza después de años hasta 300.000 consumidores, en el que la banca ha impuesto una rebaja de los derechos sumamente importante y sumamente injusta, y que ahora podrán reclamar. Ahora el Tribunal Supremo no tiene más remedio que ya pronunciarse. El propio Tribunal Supremo se ha pronunciado ya un montón de veces a favor de los consumidores y sin embargo no quería, la banca ha podido hacer lobby para que el Tribunal Supremo mandara hace 2 años y medio, mandara al Tribunal Europeo preguntas sobre esta sentencia que la banca quería imponer a toda costa. Ahora hay ya un pronunciamiento total a favor de Adicae, que hemos padecido incluso los ataques hasta de otras organizaciones de consumidores y usuarios que consideraban que la acción colectiva no valía en España, que no era ese el camino. Intereses mezquinos de algunas de esas organizaciones que no deseaban que triunfara en España la acción colectiva, que por cierto, y aprovecho para decir que España tiene pendiente de transponer la Directiva Europea de Acciones Colectivas, que terminará para siempre con esta cuestión de dudas sobre la acción colectiva de los consumidores en toda Europa. Y en lo que Adicae, modestamente hemos tenido un gran papel al haber sido la organización que ha interpuesto centenares de demandas colectivas. Algunas de ellas están todavía pendientes de gastos hipotecarios. Incluso, para terminar, decir que Adicae siempre ha estado abierta a todos los consumidores con la macrodemanda y con todo tipo de demandas agrupadas y todas las que fueran posible. Seguimos estando y decimos a todos los que hayan sido engañados, defraudados una vez más por la banca, por ejemplo, más de 500.000, como dicen los informes de la Comisión de Arbitraje de Mediación del Banco de España, a la que pertenece Adicae en nombre del Consejo de Consumidores y Usuarios, más de 500.000 que han resuelto mal, pueden reclamar ahora. Y todos los que no hayan reclamado pueden reclamar ahora. Hace unas semanas el Tribunal Europeo volvió a confirmar que toda cláusula abusiva no prescribe su reclamación. Toda cláusula abusiva del tipo que sea, una vez que se declara abusiva por los tribunales, como es el caso de los gastos hipotecarios, el IRPH está pendiente de algunas dudas y vacilaciones del Tribunal Supremo y algunos otros casos, pero por supuesto la cláusula suelo, los 3-4 millones que fueron defraudados por la banca tienen derecho a cobrar desde el primer día que les cobraron. Adicae se felicita. Esto lo hemos esperado 14 años y ahora seguiremos luchando para que se haga de verdad justicia. Muchas gracias. Va a intervenir ahora, supongo que está en Alicante, el don Víctor Cremades, responsable de los servicios jurídicos de Adicae, y
uno de los, el equipo de abogados que han defendido esta. Felicidades, Víctor y el equipo, y felicidades también a las sedes de ADICAE que están conectadas por el trabajo que han llevado también los empleados con los consumidores a esos 30, 40.000 que ha defendido ADICAE. Muchas gracias, presidente. Pues sí, es una gran noticia y ha costado mucho esfuerzo, pero al final verdaderamente el Tribunal Europeo ha seguido nuestros planteamientos. Ya cuando el Tribunal Supremo en su auto, haciendo las cuestiones de perjudicialidad del Tribunal, ya dijimos que eso ya estaba resuelto, que verdaderamente eran cuestiones que en la jurisprudencia del Tribunal Europeo ya se habían tratado. Y yo creo que esta sentencia es muy importante, pero ya no solamente por las cláusulas suelo, sino por lo que representa para la acción colectiva. Si hubiese sido de otra índole la sentencia, pues habría dejado prácticamente inútil la acción colectiva, que es lo que hemos desde ADICAE propuesto como una solución real para todos los consumidores. Esta sentencia aleja interpretaciones ambiguas que se hacían en los tribunales en los últimos años, que asemejaban un poquito lo que es el control de transparencia con el vicio en el consentimiento. No, lo ha dejado clarísimo en esta ocasión el Tribunal Europeo, y que verdaderamente las prácticas estandarizadas de las entidades son lo que hay que controlar en el control de transparencia, y no las individualidades y los conocimientos individuales privados de cada uno de los consumidores, cuando en este caso además es posible, y es lo que ha dicho el tribunal, es posible hacer control de transparencia y además control de transparencia comercial en todos en las acciones colectivas, sean cuantos sean los consumidores afectados, sean cuantos sean las entidades demandadas. Y esa ha sido la contestación de las dos preguntas que ha realizado el tribunal. La primera es esa, y la segunda es el control abstracto de ese consumidor medio, que ha dicho el Tribunal Europeo que es perfectamente admisible y se puede realizar porque es un dato objetivo y que no depende de individualidades y circunstancias personales de los consumidores. Y digo que es importante esta sentencia porque esto es aplicable a todos los casos de acciones colectivas. Por eso es tan importante. Es tan importante porque ya no es cláusula solo, es la acción colectiva verdaderamente en su desarrollo. Y eso teniendo en cuenta la deficiente regulación que existe hoy en día en España de la acción colectiva, que esperemos cambie ya de una vez con la transposición de la Directiva de Acciones de Representación, que ya está fuera de plazo su transposición. Y eso es el comentario que quería hacer. Muy bien, muchas gracias. Supongo que todos tenéis el comunicado de prensa del Tribunal Europeo, si no, los servicios de ADICAE y la sentencia os los pasarán inmediatamente. Ambos, sobre todo el comunicado es muy contundente. Tenéis también un primer comentario de ADICAE para vuestro trabajo, los medios. En cualquier caso, pedirlo, la sentencia tendrá más, cuestiones, dada la trascendencia, como ha señalado el abogado Víctor Cremades, tendrá más trascendencia porque va a ser estudiada en toda Europa con toda seguridad en torno a los cambios que, por otro lado, la directiva ya en vigor, aunque no traspuesta en España, vergonzosamente, la situación de la justicia en España es muy mala, no se ha traspuesto en España, ADICAE está ahí exigiéndolo, lo seguirá exigiendo. En cualquier caso, los servicios jurídicos me decían ayer, ya es obligatoria, está en vigor en toda Europa la nueva directiva
y en parte la sentencia esta reafirma la nueva directiva, aparte de las doctrinas que había defendido siempre Adicae. Sobre esta base, no sé si hay el abogado Jiménez Chacón, creo que está también del equipo que han llevado adelante, si quiere intervenir un momento o pasamos a las preguntas. Francisco Javier Jiménez Chacón, estás por ahí desde Granada. Bueno, si no puedes intervenir, dejamos a los medios de comunicación que intervengáis. Ya sabéis que solo en el sistema Zoom, solo con hablar, el primero que hable entrará. Adelante con vuestras preguntas. ¿No es posible? Adelante, sí, por supuesto, los que estáis aquí, empieza una compañera de Europa Press. ¿Le traéis el micro? Vamos a ver si para que te oigan todos los demás. ¿Abierto? Supongo que Lo oirán muy bien. Supongo que esperan el pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero bueno, no sé si puede precisar un poquito más cuál es el escenario que se abre a partir de ahora tras esta sentencia. Sí, tras esta sentencia dirá algo Víctor Cremades, espero, tras consultar, como se ha consultado al Tribunal Europeo, y las respuestas a las dos preguntas que planteaba el Tribunal Supremo resuelven, creemos, todas las cuestiones posibles, aunque de la banca española puede esperarse cualquier cosa, que no se conformen después de ir, como diríamos, como el Alcoyano, que se suele decir, iba perdiendo 13-0 y aún pedía prórroga. No sabemos si la banca española seguirá queriendo poner palos en la rueda y se inventará alguna cosa de presión al Tribunal Supremo. Pero creemos que el Tribunal Supremo, que se ha pronunciado muchas veces a favor de la nulidad de esta cláusula, va a ceder en nada y no va a sacar la sentencia definitiva que tiene que ser. Ahí Europa hace, digamos, cesión al Tribunal Supremo por respeto a los tribunales de cada país y a la soberanía judicial para que se pronuncie. Esperamos que no tarde ya ni un minuto. Insisto, he dicho antes, hay miles de sentencias de tribunales de primera instancia y de audiencias a favor de los consumidores como para que no quepa absolutamente ninguna duda. Pero supongo que Víctor Cremades quiere... Sí, yo eso que quiero aclarar que efectivamente el Tribunal Supremo hace una cuestión de prejudicialidad al Tribunal Europeo con respecto a la interpretación de unas cuestiones muy concretas. Es decir, en ningún momento hay dudas sobre la posibilidad y la nulidad de la cláusula suelo. Estamos hablando más de una cuestión de procedimiento, es si se puede enjuiciar a esa cantidad de entidades en una misma demanda y con toda esa cantidad de consumidores. Y la respuesta es que sí. Esa era la duda verdaderamente. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo lo que va a resolver es un recurso o muchos recursos que ha planteado la banca con respecto a la sentencia de la audiencia provincial. Es decir, que verdaderamente ya existen sentencias en este procedimiento que indican eso, que hay nulidad de la cláusula suelo y que son afectados todos los consumidores de todas esas entidades financieras. Y esos recursos van en ese sentido. Entonces, la resolución que puede dictar el Tribunal Supremo, yo espero, y yo creo que no puede ser de otra manera,
que rechazar los recursos, y hacer que sea firme efectivamente la sentencia de la audiencia provincial. Entonces, ese creo yo que es el recorrido. No va a hacer grandes cosas en cuestión doctrinal, porque yo creo que eso ya aparece en la sentencia de la audiencia provincial, sino lo que va a hacer es ratificarla. Eso es lo que yo espero, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Víctor. Pregunta Pilar García de Cataluña Radio. ¿Cuántos clientes hay que aún no han recuperado su dinero? Bueno, pues ahí esta es una buena pregunta. De esos 3 millones de clientes que tenían esta cláusula, creemos que el 50% no ha reclamado. No ha reclamado porque el banco ha tenido algún trato con ellos, porque hay, digamos, consumidores que dicen estoy terminando mi hipoteca o la he terminado y son así de despistados de renunciar a unos miles de euros que en realidad están ganados desde hace años, ¿eh? Pero de ese 1,5 millones, la banca ha resuelto unos 500.000 por ese llamado malamente arbitraje, un arbitraje que se inventó el gobierno de Rajoy y que permitía a la banca dar la indemnización que quería y no la justa, que es la cantidad de fraudada a los consumidores mes a mes con la cláusula suelo en los años que estuviera vigente. Antes de ser parada, algunos bancos la pararon, pero no pagaron los años que habían estado cobrándola, más los intereses legales del dinero desde el primer momento en que se cobraran esas cantidades. Aproximadamente el 3%, por decir una media, ha estado el interés legal del dinero desde hace tantos años. Y por tanto, sabiendo que el interés legal del dinero estaba casi a cero, estuvo mucho tiempo próximo a cero, incluso en negativo, hay que decir que aunque hayan tardado, en realidad los consumidores que cobren lo que les corresponde o que hayan cobrado ya, como han cobrado de los tribunales, las aproximadamente 200.000, pero os mandaremos el informe del Banco de España y de la Comisión de Arbitraje a la que tengo el honor de pertenecer y en el que he estado también luchando para que el Banco de España supervisara de verdad qué estaba haciendo la banca. No lo ha hecho, a pesar de las protestas de ADICAE en nombre del Consejo de Consumidores y Usuarios, en el que representaba a todos los consumidores. He tenido ese honor y esa lucha. Por tanto, por ejemplo, en la demanda de ADICAE, en la macrodemanda, había unos 20.000 familias asociadas, tanto de ADICAE como de otros abogados que se sumaron a la demanda colectiva. Bueno, pues en estos momentos ADICAE tiene unos 4 o 5.000 que no han resuelto el tema por ese llamado arbitraje del Banco de España. Y si vuelvo a insistir que no era arbitraje, era un falso arbitraje, fue un decreto del gobierno de Rajoy que dejaba a la banca conceder lo que quisiera y admitir lo que quisiera. La banca, de las más del 1.000.000 de reclamaciones que sí, bastante más, pero luego lo veremos los datos. Rechazó más de 500.000 y resolvió otras 500.000, teóricamente de conformidad impuesta, una conformidad muy rara y un arbitraje muy raro, porque
de conformidad impuesta por el Banco de España. Adicae tiene también bastantes demandas agrupadas. Los que no entraron en la macrodemanda, pues yo creo que tenemos decenas de demandas agrupadas de 80, 100, 70 contra cada entidad de estas 101 que habían puesto, a las que no existen. Eso hay que decírselo también a los usuarios. Están absorbidas por otro banco que tiene que asumir las responsabilidades de, que tuviera el banco que cobró las cláusulas abusivas. En fin, creo que mandaremos el informe de esa comisión de supervisión del Banco de España que da. El último informe es de principios de enero, es decir, prácticamente no varía, en el que veréis muchos datos, todos los medios, algunos lo tendréis ya, ese informe que lo hemos hecho público en numerosas ocasiones. No sé si Víctor quiere decir alguna cosa al respecto. Bueno, es que he visto que en el chat incluso están preguntando por datos y concretamente datos de la macrodemanda. Sobre los afectados que pudiesen estar en la macrodemanda, tenemos que apuntar que aún hay solo en la macrodemanda casi 5.000, casi 5.000. Y eso representa en cuantía, estamos hablando de millones de euros, no se puede calcular con certeza, pero es relevante, Hay, además de los que están en la macrodemanda, hay otros procedimientos, como he dicho el presidente, tanto individuales como agrupados y que representan otros 10.000 más. Es que verdaderamente la cuantía es de personas consumidoras que aún no han satisfecho su, su, su reivindicación económica es aplastante. Por tanto, aún queda mucho camino que andar pero vamos, yo espero que la banca ya por fin dé su brazo a torcer y empiece a llegar a acuerdos reales y a satisfacer esas cantidades. Raquel Lander nos pregunta si el Supremo rechaza los recursos pendientes y teniendo en cuenta los pleitos en vuelo, 145.000, he dicho, están por los juzgados, aparte de, como acabamos de decir, tanto Víctor como yo, los 5.000 que todavía soportan la macrodemanda de todas las entidades, de las 101 entidades, las centenares de demandas agrupadas de Adicae, etcétera. Es decir, es muy difícil calcular, pero son cientos de miles. Y como hemos dicho, inclusive los que hayan aceptado ese falso arbitraje del Banco de España, incluso aquellos que hayan ya terminado su hipoteca hace incluso años, si les cobraron las cláusulas suelo, tienen derecho a reclamar y Adicae de hecho reclamará la extensión de estos criterios del Tribunal Europeo al Tribunal Supremo y la Raquel cariñosamente creo que el Tribunal Supremo no puede hacer otra cosa que rechazar. Es más, nuestros abogados, Víctor, han demostrado al Tribunal Supremo que el propio Tribunal Supremo ya había rechazado estos criterios en sentencias diversas. Sí, efectivamente, sí, es que el control de transparencia ya lo había hecho el Tribunal Supremo. Aquí se trataba solamente de una cuestión procedimental y venía referida a la cuantía de entidades demandadas y a la cuantía de consumidores afectados. Esa era la única cuestión, que si los criterios que había mantenido durante tanto tiempo era aplicable también a cuando eran tantos
los consumidores y tantas las entidades. Y bueno, es que no podía ser otro resultado que el que ha sido. Isabel Pons, representante de consumidores catalanes, ¿en cuánto tiempo puede pronunciarse el Tribunal Supremo? Pues no lo sabemos. Eso he dicho antes, no le queda más remedio que aceptar lo que el mismo tribunal ya ha aprobado en otras sentencias, que sería una incoherencia total, pero el tiempo y las maniobras de la banca para retrasar el pago seguramente se van a producir. Se han producido ya 14 años, se van a producir, pero ahí estaremos y yo sigo insistiendo en que todo aquel que haya sido defraudado acuda a DICAE o a quien quiera para defender su derecho a recuperar con intereses de mora, recuperar todo el dinero defraudado. ¿Alguna cuestión más en directo? ¿Alguien quiere entrar? ¿Alguno de los medios querría entrar en directo? Me están llegando algunos papeles. Bueno, si no, daríamos por cerrado este asunto al que seguimos abiertos, tanto el equipo jurídico como yo, por lo menos durante una hora para aquellos medios que quieran alguna cosa en particular, y supongo que en los próximos días, semanas y espero que no sean muchos meses, ADICAE seguirá abierta a atender a todo consumidor como ha hecho siempre. Muchas gracias.